En esta oportunidad vamos a hacer una meditación y estudio sobre Nicodemo, siempre de manera cristocéntrica, como tiene que ser toda meditación y estudio, y siempre siguiendo el hecho de que no puedo quedarme con la simple observación de lo que leo y la simple interpretación, sino que también tengo que llevarme aplicaciones para mi vida diaria. Lo que vamos a leer acerca de Nicodemo se encuentra en Juan, capítulo 2, versículo 23, hasta Juan, capítulo 3, versículo 15. Luego de Juan 3:15 siguen habiendo más versículos antes de terminar el capítulo 3. En lo que he investigado tanto en el comentario bíblico adventista como en otras fuentes, es que lo que sigue a partir del versículo 16 no son palabras de Jesús, sino que son reflexiones de Juan, que es quien utilizó el Espíritu Santo para escribir este evangelio. Por supuesto, todos los versículos de este evangelio son inspirados porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero nos vamos a ocupar en esta porción. Vamos primero a leer algunos trozos de la historia e irlos analizando. En Juan 2, del 23 al 25, el título que tengo aquí en la Biblia textual 4, que es la versión que voy a usar ahora, el título es El nacimiento de lo alto. Vamos a leer del 23 al 25. Dice: Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, ya que él sabía lo que había en el hombre. Aquí, lo primero que me pregunto es si es confiable creer por milagros observados. Fue una de las preguntas que se me dispararon cuando estaba haciendo la meditación. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 10, dice que va a llegar un momento donde entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios falsos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvados. Entonces acá ya vemos que por algo Jesús nos dio una bienaventuranza con respecto a los que creen sin ver, y que en el tiempo del fin en el cual ya estamos, mucha gente va a creer por lo que ve. Y Jesús ya nos advirtió que creer por lo que vemos es un problema, porque el enemigo falsifica todo. Y en los últimos días van a haber falsos milagros que van a ser tan convincentes que mucha gente va a creer que vienen de Dios. El versículo 25 dice que no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, ya que él sabía lo que había en el hombre. Ya acá nos podemos hacer la pregunta, ¿y quién puede saber lo que hay dentro del hombre? Porque en la mente del hombre hay una sola forma de acceder, que es si Dios lo hace. El único que puede ver lo que hay dentro del hombre es Dios, por su omnisciencia. Entonces estos versículos ya empiezan a arrojar una pincelada de la naturaleza de Jesús, en cuanto a que Él es divino también, además de humano tras su encarnación, que Él es Dios. Luego continuamos, y aquí ya viene Juan 3, que se llama el nacimiento de lo alto aquí en mi Biblia. Vamos a ir leyendo de un versículo y lo vamos a ir estrujando. Versículo 1.
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. ¿Quién era Nicodemo? Pregunta número 1. Decía toda la gente en la página 140, dice que Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Era un hombre muy educado y poseía talentos extraordinarios. Era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Vemos entonces que era una persona que, haciendo una analogía, tenía cargos en su iglesia, era estimado en su iglesia, era conocedor, tenía talentos muy importantes. Era lo que hoy comúnmente, si vemos la cáscara exterior, diríamos de nuestra iglesia, este es un hombre de Dios. ¿Qué pensaba Nicodemo de sí mismo? Del mismo libro, en la página 142, nos dice: Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y el bautismo. Y cuando había señalado al pueblo a aquel, hablando de Jesús, que bautizaría con el Espíritu Santo, también había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos y que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él, hablando de Nicodemo, convicción de pecado. Nicodemo era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Otra cosa que ya vemos acá: Nicodemo tenía una clara percepción y acertada del estado en el que se encontraba su iglesia, pero no tenía una clara percepción del estado espiritual en el que estaba él. Me hace acordar a Isaías, que en uno de los comentarios de Elena de White cuenta que Isaías, cuando hablaba de que el pueblo era pecaminoso, tenía razón, pero Isaías no se estaba dando cuenta de que él mismo era igual, y que cuando tiene esa visión majestuosa del trono de Dios, cuenta Elena que Isaías se da cuenta que su ceremonia de culto personal era frío, rutinario, formalista, y que ahí él se da cuenta que no era tan sabio como creía, sino que era tan pecador como los otros a los cuales les había hecho una evaluación tan acertada. Y allí hace un clic Isaías. Acá Nicodemo tenía mucho orgullo, podemos verlo, y era muy bueno para el diagnóstico ajeno, pero no para el propio. Versículo 2. Nicodemo vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nuevamente nos preguntamos: ¿es confiable creer por milagros observados? Ya lo hemos respondido antes. Otra pregunta que vamos a hacer: ¿dónde se juntaron Jesús y Nicodemo? El deseado en la página 141 dice que haciendo una investigación especial, Nicodemo llegó a saber dónde tenía el Salvador un lugar de retiro en el Monte de las Olivas, así que se juntaron allí. ¿Por qué Nicodemo fue a Jesús? El deseado, página 140, dice que las lecciones que habían caído de los labios del Salvador le habían impresionado grandemente, y Nicodemo quería aprender más de estas verdades maravillosas. Desde que oyera a Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías, y cuanto más las escudriñaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que era el que había de venir. ¿Qué prejuicio, preconcepto, opinión tenía Nicodemo de Jesús antes de la entrevista? ¿Qué pensaba Nicodemo de Jesús? En la página 140 del deseado nos dice que algunos temían oponerse a quien estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Esto está hablando de los judíos. Recordaban cómo los profetas habían sido muertos
por reprender los pecados de los dirigentes de Israel. Sabían que la servidumbre de los judíos a una nación pagana, Roma, era el resultado de su terquedad en rechazar las reprensiones de Dios. Temían que al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y gobernantes estuviesen siguiendo en los pasos de sus padres y hubiesen de traer nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo participaba de estos sentimientos. Entonces no se quería apresurar. Ahora, Nicodemo le dice en este versículo que estamos leyendo que él cree que venía de Dios como maestro, esa es la consecuencia. ¿Y cuál es la causa? Señales que tú haces, ¿no? Ahora, ¿dónde presenció o cuándo Nicodemo presenció a Jesús haciendo estas cosas anteriormente? Decía toda la gente, página 140, dice que juntamente con muchos otros hijos de Israel, Nicodemo había sentido honda angustia por la profanación del templo. Había presenciado la escena cuando Jesús echó a los compradores y vendedores. Contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos. Vio las miradas de gozo de estos y oyó sus palabras de alabanza. Y no podía dudar de que Jesús de Nazaret era el enviado de Dios. Ahí vemos donde Nicodemo vio, utilizando sus avenidas del alma, algo que le llamó la atención de Jesús. Y por eso luego toma la decisión de ir a visitarlo. Aquí dice que Nicodemo fue de noche. ¿Por qué fue de noche Nicodemo? El deseado 141 dice que Nicodemo deseaba ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Y fíjense esta frase: sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos, Nicodemo, declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, le atraería su desprecio y denuncias. Resolvió pues verle en secreto, con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Fijémonos acá que a pesar de que Nicodemo vio que era un enviado de Dios, que a pesar de que Nicodemo vio cosas que nadie dijo y cosas maravillosas a quien nadie Nicodemo había visto hacer, su parámetro para decidir si ir a Jesús era si era un maestro conocido o no. Y fijémonos que esto ya tiene una aplicación directamente personal para nuestra vida espiritual. Cuidado con seguir al pastor famoso. Cuidado con seguir a ese autor de libros prolíficos. Cuidado con seguir al humano por la fama o por lo que los demás dicen de él y no por ir directamente con el maestro. Hay una oración, mi personaje favorito de la Biblia después de Jesús es Enoc. Y a pesar de haber hecho un estudio profundo de Enoc y de leer muchísimo sobre él en los textos inspirados de Elena de White, hubo una frase que no la había leído nunca y la leí hace unos días, que no recuerdo en qué libro de ella se encontraba. La frase decía: Enoc caminó con Dios, pero el mundo no lo conoció. Fíjense que Enoc, si nosotros escudriñamos su vida en lo que está registrado en la Biblia y en los textos de Elena de White, Enoc era un gran hombre de Dios, incluso antes de caminar con Dios. Era un gran hombre de Dios. Pero cuando nace Matusalén, ahí hace un clic Enoc. Al ver el amor que Matusalén tenía por él y el amor que él tenía por Matusalén, y haciendo una comparación, salvando las distancias, entre el amor de Dios por él y el de él por Dios. Y Enoc no caminó 3 añitos con Dios, que de hecho Elena dice, el Dios con quien anduvo Enoc es nuestro Señor Jesucristo. Enoc no caminó 3 añitos con Dios, caminó 365 años, anduvo en íntima comunión con Dios 365 años, lo cual es maravilloso.
Dios se lo llevó. Enoc representa a los que va a llevar Cristo cuando venga esa última generación, a los 144.000 que no van a ver la muerte. Ahora, había una coma en esa frase que dije, pero el mundo no lo conoció. Enoc no fue famoso. Enoc no fue un gran evangelista de televisión. Enoc no fue un evangelista que llenó estadios. Enoc no predicó un sermón como Jonás donde se convirtió todo en Nínive. Enoc no es conocido por la gran cantidad de milagros que hizo. Y de Enoc en la Biblia hay apenas unos versículos. El mundo no lo conoció. No tenían mucha idea de quién era, a pesar que él predicaba. Pero él caminó con Dios. Así que cuidado con poner en la balanza nuestra relación con Dios, y que si nuestra obra no es grandiosa y espectacular, significa que todavía no adquirimos una comunión íntima, porque Enoc es el ejemplo perfecto de que no funciona así. Y cuidado con seguir nombres o fama y no seguirlo a Jesús. Otra pregunta, ¿creía Nicodemo que Jesús era el Mesías a esa altura o no? El deseo de todas las gentes de la página 141, cuando Nicodemo hace esa introducción que leímos recién en el versículo 2, dice que Nicodemo, hablando de los raros dones de Cristo como maestro, y también de su maravilloso poder de realizar milagros, esperaba preparar el terreno para su entrevista. Sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza, pero en realidad las palabras de Nicodemo expresaban incredulidad. No reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como maestro enviado de Dios. De hecho, veamos que no le dijo el Mesías, el Cristo, le dijo Rabí. Versículo 3. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo, que a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le responde esto a Nicodemo si Nicodemo en realidad no preguntó nada? Leímos que Jesús conoce el interior del hombre. Leímos en Juan 2 del 24 al 25 que dice, pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús le había leído la mente a Nicodemo. Nicodemo fue entonces para saber cómo entrar en el reino de Dios o si ya en realidad había entrado. Esta es una reflexión que tuve cuando medité la historia. El deseo de toda la gente en la página 142 nos arroja luz sobre esto. ¿Por qué Jesús le respondió esto? Dice que Nicodemo había venido al Señor pensando en entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Jesús le dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino necesitas tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Maravilloso lo que le dice Jesús. Estás únicamente dedicándote al conocimiento teórico, pero no hay regeneración espiritual. No te estoy diciendo que dejes de tener conocimiento teórico. Te estoy diciendo que basta de tanto. Estás desequilibrando la balanza. No hay regeneración espiritual en vos. Hay mucha teoría y falta lo otro. ¿Nicodemo desconocía esto del nuevo nacimiento? ¿Era una verdad totalmente nueva para él? El deseado página 142 nos dice que la figura del nuevo nacimiento que Jesús había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Por lo tanto, Nicodemo debió percibir que las palabras de Jesús no habían de ser tomadas en su sentido literal. Y en la página 145 y 146 dice que no tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración, al nuevo nacimiento.
Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. David había orado: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por medio de Ezequiel había sido hecha la promesa: y les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis mandamientos. Nicodemo había leído estos pasajes con mente anublada. Versículo 4 de Juan 3:4. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué le contesta Nicodemo a Jesús de esta forma? ¿Realmente le quería hacer esta pregunta o a qué se estaba refiriendo? El deseado en la página 142 dice que por virtud de su nacimiento como israelita, Nicodemo se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Por esto le sorprendieron las palabras del Salvador. Fíjense esta frase siguiente: le irritaba a Nicodemo su íntima aplicación a sí mismo. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase así, sin tener en cuenta su posición de príncipe de Israel. La sorpresa le hizo perder el dominio propio y contestó a Cristo en palabras llenas de ironía: ¿cómo puede nacer el hombre nacer siendo viejo? Como muchos otros, al ver su conciencia confrontada por una verdad aguda, demostró que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay nada en él que responda a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Fijémonos que Nicodemo estaba teniendo una batalla interna entre su orgullo y el hecho de quiero cambiar, entre el no entender cómo él por el estado actual que tenía no estaba en el reino de los cielos, y el desear, bueno, no importa, quiero estar en el reino de los cielos. Haciendo una analogía, es como que él se consideraba en el reino de Dios porque ya era adventista de cuna, porque tenía cargos, porque estuvo toda su vida en la iglesia. Pero Jesús, muchas veces, cuando nos habla, mete el dedo en la llaga y hace que nos duela. Pero Él es el que produce el dolor. Él en realidad mete el dedo, pero a nosotros nos duele el yo, porque nos cuesta morir el yo. Y acá Nicodemo estaba teniendo esa batalla. Por eso le contestó con ironía a Jesús: a mí me va a venir a decir que tengo que nacer de nuevo, escúchame. Pero él no se rindió a su orgullo. Ya vamos a ver qué pasó más adelante. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Nicodemo sabía lo que era nacer del agua y del espíritu? Pregunta. En el deseado de la página 143 dice que acá Jesús no contestó a su argumento con otro argumento. Levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, nos imaginemos esta escena. Jesús sentado de noche con Nicodemo, levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Estaba convencido de que se hallaba en presencia de aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista. Este comentario personal me ponía a pensar: ¿le responde Jesús la pregunta? Sí, porque no es solo nacer de agua, es decir, del bautismo, sino que se le suma el nacer del Espíritu. No se trataba de entrar en el vientre de la madre, a pesar que lo había preguntado con ironía. Versículo 6. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa nacer de la carne? El nacimiento humano, el nacimiento natural,
el nacimiento que nosotros podemos producir al tener relaciones íntimas con la esposa o la esposa con su esposo. ¿Qué es nacer del espíritu? El nacimiento espiritual, el nacimiento sobrenatural, el que nosotros ahí no podemos producir. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. ¿Para qué puso esto? ¿Por qué está este versículo? ¿Por qué Jesús habló esta palabra? El deseado en la página 143 dice que por naturaleza el corazón es malo. ¿Y quién hará limpio de inmundo? Nadie. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se ajusta a la ley de Dios ni tampoco puede. Del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Estaba explicando cómo no tiene sentido que la carne trate de dar nacimiento al Espíritu. Que la obra humana no sirve para nada, sino que es una consecuencia, no una causa. No sirve para producir el nuevo nacimiento, sino que va a ser una consecuencia de ese nacimiento. Allí está su utilidad. Versículo 7. No te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué se sorprendió Nicodemo acá? Y porque Nicodemo se dio cuenta que no había nacido de nuevo, porque así no iba a entrar en el reino de Dios. Él ya tenía la teoría del nuevo nacimiento. No le estaba hablando Jesús nada nuevo. Lo que Nicodemo no había entendido era su interpretación espiritual, no la letra de la ley, sino el espíritu. Y además no había entendido que él no había nacido de nuevo. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. ¿Por qué Jesús le dio otro ejemplo o analogía a Nicodemo? ¿Para qué? Si ya había hablado. El deseado en la página 143 dijo que Nicodemo estaba todavía perplejo, y Jesús empleó el viento para ilustrar lo que quería decir. Esto es muy lindo de Jesús, porque quizás otra persona lo hubiese entendido, otra quizás como Nicodemo todavía no. Pero Jesús no se quedó ahí, hizo otra analogía para tratar de que entienda, de la misma manera que lo hace con nosotros. ¿Qué relación tiene el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo y con el viento? El deseado en la página 143 dice que se oye el viento entre las ramas de los árboles por el susurro que producen las hojas y las flores, pero sin embargo el viento es invisible y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en el que se convirtió, ni distinguir tampoco todas las circunstancias de su conversión. Pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Cristo, leyendo las Escrituras, o oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Y esta oración es muy linda. Muchos llaman a esto una conversión repentina, pero en realidad es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente
y larga. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta obra del Espíritu Santo? Deseado página 144. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza. Y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. Me gusta esto, pero ¿cómo obtengo el nuevo nacimiento entonces? Deseado de todas las gentes, página 144. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Otra pregunta. ¿Puedo saber cómo el Espíritu opera este nuevo nacimiento? No, ya lo hemos visto antes. Solo puedo ver los resultados. Y cuidado con querer meternos en terrenos donde no hay un escrito está, donde no hay un texto inspirado, donde hay un silencio de Dios. Cuidado con querer empezar a meternos en esos terrenos, porque es donde Satanás empieza a meter información convincente y empieza a desviarnos de la palabra de Dios. Si no fue revelado exactamente los mecanismos celestiales que el Espíritu Santo utiliza para realizar esta conversión y este nuevo nacimiento, es porque ahora, en el tiempo en el que estamos en la tierra, hasta que Jesús venga a buscarnos, no necesitamos saberlo, no es de salvación, no es de mejora de relacionamiento con Jesús. ¿Será revelado en el cielo? No lo sé. Ojalá que sí, claro que sí, pero ahora no lo sabemos. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Le dijo Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que le estaba preguntando a Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo le preguntó esto? El deseo de todas las gentes, página 144, dice que mientras Jesús estaba hablando, esto que hemos leído, algunos rayos de la verdad penetraron en la mente del príncipe. La suavizadora y subyugadora influencia del Espíritu Santo impresionó su corazón. Sin embargo, Nicodemo no comprendía plenamente las palabras del Salvador. No le impresionaba tanto la necesidad del nuevo nacimiento como la manera en que se verificaba. Dijo con admiración, ¿cómo puede esto hacerse? Fijémonos que Nicodemo tenía todavía esa lucha en la cual le interesaba más el conocimiento teórico, es decir, de qué manera se verifica el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Tenía más necesidad de saber eso que de sentirse totalmente necesitado de tener ese nacimiento. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Esto lo tomo como una aplicación importante para nosotros. Acá queda claro, creo yo, que Jesús nos dice, a vos que sos un maestro, a vos que le estás enseñando a otros la palabra de Dios, cómo tener una relación conmigo, tenés que saber qué es el nuevo nacimiento. Tenés que saber cómo nacer de nuevo. Tenés que haber nacido de nuevo y tenés que saber explicar todo lo anterior que mencioné en esta oración. El maestro para enseñar tiene que haber nacido de nuevo, si no, ¿cómo va a enseñar? ¿Por qué Jesús le dice esto a Nicodemo? Deseo de todas las gentes, página 145. Por cierto que un hombre encargado de la instrucción religiosa del pueblo no debía ignorar verdades tan importantes. Las palabras de Jesús implicaban que en vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, Nicodemo debiera haber tenido una muy humilde opinión de sí mismo, por causa de su ignorancia espiritual. Sin embargo,
Cristo habló con tan solemne dignidad y sus miradas y su tono expresaban tan ferviente amor que Nicodemo no se ofendió al cerciorarse de su humillante condición. Fijémonos qué lindo cómo el espíritu estaba contendiendo contra el orgullo de Nicodemo y estaba ganando. Porque si bien esto le dolió a Nicodemo, tuvo que admitir que la verdad, como maestro, estaba teniendo falencias claves. No se ofendió. Su yo no luchó. El espíritu seguía ganando terreno en su corazón. Versículo 11. De cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. La pregunta que me hago es ¿quiénes son los que aquí hablan, saben, testifican y ven? Porque está hablando en primera persona del plural, nosotros. Y aquí tiene que ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y veo que ya han tratado de explicar cómo nacer de nuevo. Lo mostró anteriormente Jesús y estaba revelado en textos que leímos como por ejemplo Isaías o por ejemplo Ezequiel, y no lo habían querido recibir. Versículo 12 dice Jesús: si os dije cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¿Cuáles son las cosas terrenales a las que se refiere Jesús y cuáles son las celestiales? ¿Qué diferencia tienen? El deseado página 145, hablando de esto, dice: pero mientras Jesús explicaba que su misión en la tierra consistía en establecer un reino espiritual en vez de un reino temporal, su oyente quedó perturbado, hablando de Nicodemo. En vista de esto, Jesús añadió: si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si Nicodemo no podía recibir las enseñanzas de Cristo, que ilustraban la obra de la gracia en el corazón, ¿cómo podría comprender la naturaleza de su glorioso reino celestial? Si no discernía la naturaleza de la obra de Cristo en la tierra, no iba a poder comprender su obra en el cielo. Versículo 13. Porque nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Una pregunta que tengo, que es simplemente una curiosidad personal. ¿Cómo sabía Jesús las cosas celestiales? Porque Jesús vivió como nosotros debemos vivir. Me pregunto simplemente si Jesús se acordaba de las cosas que él vivió en el cielo. Si esos recuerdos le quedaron y cuando él encarnó, ¿no? Cuerpo, mente, lo cual forma alma. Si cuando él encarnó con esta naturaleza distinta a la nuestra, porque Jesucristo es divino y humano, habrá tenido con el tiempo quizás recuerdo de las cosas del cielo. La verdad que no lo sé, pero es una pregunta que me hago. También me pregunto si estas cosas quizás se las reveló el Padre en la tierra por la comunión que Jesús tenía con su Padre. La verdad que no lo sé, pero fueron preguntas que se dispararon cuando estuve meditando el texto. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. En estos dos versículos la aplicación que veo es que Jesús le da a Nicodemo una referencia para que Nicodemo vaya y medite sobre este tema acerca de cómo nacer de nuevo. Y fue lindo porque también fui a meditar esa historia, a recordarla allí en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 21 creo que estaba. Y veo que esta es una referencia terrenal, ya que es algo que está revelado en la palabra de Dios para nosotros de algo que aconteció y que sucedió en la tierra. Ahora, ¿por qué Jesús le responde esto? ¿Por qué agrega esta información extra para Nicodemo? Ya le había explicado que necesitaba nacer de nuevo. Lo había ampliado diciendo que nacer de nuevo era no solamente nacer de agua, sino también nacer del Espíritu. También le dio otra referencia a Nicodemo con respecto a que era como el viento, la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y ahora va de nuevo con otra analogía más. ¿Por qué Jesús responde esto? En el deseo de todas las gentes, de la página 145 a la 146, dice que no tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, y ahí viene lo mismo que leímos antes, de Isaías, de David y de Ezequiel.
Nicodemo había leído estos pasajes, dice Elena de White, con mente anublada, pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. En la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo, Nicodemo sentía que su corazón era impuro y su vida profana. Nicodemo se sentía atraído a Cristo. Mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. ¿Por qué medio podía lograrse? Y Jesús contestó la pregunta que no llegó a ser formulada. Fijémonos que leo la última oración y lo analizamos. Este terreno era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Fijémonos qué maravilloso, porque Nicodemo ya iba meditando en su mente. Habían verdades que empezaban a ser ampliadas. Jesús le leía la mente a Nicodemo y le iba respondiendo sin que Nicodemo pregunte. Le iba revelando de a poco, por la meditación, la reflexión que Nicodemo iba haciendo en su mente. Entonces utilizó algo que Nicodemo ya conocía, un terreno familiar, algo que Nicodemo ya había leído en la Torá. ¿Qué lección hay en esta historia de la serpiente en el asta para nosotros y que recibió Nicodemo? Este terreno era familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarle. Era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para libertarlos del pecado, pero Dios deseaba enseñarles que no tenía más valor que la serpiente de bronce, sino que esto debía dirigir su atención al Salvador. Ya fuese para curar sus heridas o perdonar sus pecados, no podían hacer nada por sí mismos, sino manifestar su fe en el don de Dios. Habían de mirar y vivir. Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haberse demorado en mirar. Podrían haber puesto en duda la eficacia del símbolo de bronce. Podrían haber pedido una explicación científica, pero no se dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés. El negarse a mirar era perecer. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón. Y así podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Esta última frase es maravillosa, porque lo que está diciendo es: me encanta hacer tu voluntad, me deleito, odio el pecado, pero porque vos transformaste mi corazón. Me es natural querer hacer lo que vos me pedís. Me es natural tener repulsión contra el pecado. No es algo teórico. No tengo que usar mi fuerza de voluntad para no pecar, sino que la tengo que usar para relacionarme con vos. Y no tengo que usar toda mi fuerza de voluntad para hacer lo que está bien, sino que me es natural querer hacerlo, porque me gusta. Concluyendo esta historia, tenemos a forma de conclusión, de lección, ¿qué lección se llevó Nicodemo? ¿Qué aplicó Nicodemo y qué podemos aplicar nosotros? El deseado dice que no es mediante controversias y discusiones
como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Fijémonos acá la maravilla. Nicodemo, por la obra del Espíritu Santo, sometió su orgullo y dijo: tengo que llevarme una lección y la tengo que practicar. Si después de esa charla Nicodemo no practicaba nada, no pasaba nada. Otra gran verdad, dice Elena, que escudriñó las Escrituras de una manera nueva. O sea que Nicodemo ya escudriñaba las Escrituras, pero las escudriñaba mal, utilizando quizás un mal método o un mal propósito. El objetivo de Nicodemo al escudriñar las Escrituras, dice, discutir una teoría. Él era un apologeta quizás, era un gran teólogo. Quería discutir quizás con los saduceos o con los paganos o con quienes sean sobre qué era lo correcto, pero no recibía vida para el alma. Entonces dejó de ir a las Escrituras para ser simplemente un sabelotodo, sino para pasar un tiempo con Dios. Se sometió a la dirección del Espíritu que le estaba mostrando esto, y allí todo cambió. Hay hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman: ¿cómo puede esto hacerse? Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Lección aquí: cuidado con sentirnos seguros porque estemos en la iglesia adventista o porque seamos unos estudiosos de las Escrituras o porque tengamos cargos y prediquemos y la gente piensa que sabemos mucho. Porque lo que invita acá Jesús es mirar y vivir. Relaciónate conmigo. Tu vida pública, tu desempeño en la iglesia y en toda rama que vos ejerzas en la vida va a ser el resultado de tu comunión en tu culto matutino. Va a ser el resultado de tu tiempo devocional conmigo, buscando recibir vida para el alma, no estudiar, vida para el alma. ¿Cómo fue registrada esta historia que tenemos hoy en el Evangelio de Juan, que lo escribió Juan por inspiración del Espíritu Santo? El deseado en la página 149 dice que Nicodemo relató a Juan la historia de aquella entrevista y la pluma de Juan la registró para instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes hoy como en aquella solemne noche que sombreara la montaña donde el gobernante judío vino para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida. Ahora, ¿cuándo se vio el fruto de esta reunión que tuvo Jesús con Nicodemo? Ahí se sembró una semilla. La semilla tarda, y no es lo mismo una semilla de lechuga que una semilla de un nogal. Los frutos pueden ser diferentes en cada uno. ¿Cuándo dio fruto esta reunión? ¿Cuándo se vio el fruto? El deseado en la página 148 nos dice que cuando por fin Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó la enseñanza que recibió en el monte de las Olivas, que dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me hace acordar cuando Jesús dice que nos cuenta estas cosas para que cuando sucedan, crean. Yo me imagino que cuando Nicodemo lo vio crucificado, hubo en algún momento donde hizo un clic, el Espíritu Santo le mostró en sus pensamientos: estos que estás viendo tiene que ver con esa charla que tuviste con él, donde empezó diciéndote Jesús como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y ahí Nicodemo entiende. La luz de aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario y Nicodemo vio en Jesús el Redentor del mundo. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución,
Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, Nicodemo, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. A aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. Dio todo a Nicodemo. ¿Qué pasó con Nicodemo luego de este día, inmediatamente después de esta entrevista con Jesús? Vimos los frutos, que fue un buen tiempo después. Pero ¿qué pasó entre el momento de la crucifixión de Jesús y el momento de la charla de Nicodemo con Jesús? El deseado en la misma página dice que en la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos subsiguientes, Jesús explicó tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio, presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, a la mente mejor dispuesta para recibirla, a un hombre designado para ser maestro del pueblo. Pero los dirigentes de Israel no recibieron con gusto la luz. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón, y durante 3 años hubo muy poco fruto aparente, dice. Pero Jesús conocía el suelo en el cual había arrojado la semilla. Las palabras pronunciadas de noche a un solo oyente en la montaña solitaria no se perdieron. Por un tiempo, Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida y meditó sus enseñanzas. En los concilios del Sanedrín estorbó repetidas veces los planes que los sacerdotes hacían para destruirle. Acá está la respuesta. Entre ese día y el día de la crucifixión, Nicodemo no se queda de brazos cruzados. No hubo un fruto rapidísimo, pero él pasó haciendo la parte que le tocaba. Estudió la vida de Cristo y meditó las enseñanzas de Cristo. ¿Qué aplicación veo en todo esto para hacer un cierre? Tendríamos que tener una charla 1 a 1, como la tuvo Nicodemo con Jesús, luego de escuchar este audio, en decirle a Jesús quiénes somos, qué siento yo de mí, ¿estoy convertido? ¿Sigue ardiendo mi corazón cuando paso tiempo con Él? ¿Se siguen revelando verdades día a día en mi comunión íntima con Jesús? ¿Estoy estudiando acerca de Jesús? ¿Estoy meditando en sus enseñanzas? ¿Estoy orando? ¿Mi tiempo devocional me deleita o me aburre? ¿El cristianismo se me está haciendo una carga en mi culto devocional? ¿Jesús pone personas en mi camino para que pueda contarles lo maravilloso que es tener relación con Él? ¿Siento que es maravilloso tener una relación con Él? ¿Estoy viendo los frutos del Espíritu Santo en mi vida? ¿Creo que ya tengo el cielo ganado? ¿Tengo las mismas ganas de relacionarme con Jesús hoy que las que tenía ayer y que las que tenía el primer día que lo conocí? ¿Lo amo? ¿Es lo más importante de mi vida, Jesús? ¿O es un accesorio más? Hablemos con Jesús. Nos tomemos el tiempo de ir ahora a orar y hablar con Él como un amigo. Por último, voy a cerrar con 3 consejos que da Elena de White con respecto a cómo relacionarnos con la palabra de Dios, para justamente ir a ella
no para luego discutir una teoría, ni tener tanto conocimiento teórico, sino para recibir vida para el alma. Libro La Educación, página 173. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, debemos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. La Educación, página 173. El método que consiste en examinar un versículo tras otro, como lo hemos hecho ahora, es a menudo de mucha utilidad. Tome el estudiante un versículo. Es lo que hicimos. Concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí. Y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Y por último, deseo de todas las gentes, página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mi oración para quienes escuchen esto, y se lo pido ahora a Jesús, que está escuchándome grabar, es que toque los corazones, Jesús, y que la persona que escuche esto pueda ir a buscarte y a ver las falencias en su relación. Ayúdame también a mí a ir a buscarte y reconocer todas las tuercas que hay que ajustar. Tuercas que vos mostrás, pero que las ajustamos nosotros. Porque en este matrimonio espiritual que tienen los oyentes contigo y yo contigo, el que falla nunca sos vos, Jesús, somos nosotros. Pero no podemos verlo. Abrinos los ojos para verlo, pero danos el querer y el hacer para aplicarlo. Te amamos, Jesús. Gracias.